Cecilia Sierra. Le estaremos haciendo una serie de preguntas acerca del manejo del duelo y cómo dar las malas noticias. Entonces empecemos. En su vida universitaria se les fue enseñado de manera correcta de cómo dar las malas noticias y si tiene algún conocimiento sobre esto. Bueno, sí, antes se hablaba de manejo del duelo, venía un tema ya en la universidad en el área de psicología y fue como la única parte donde a uno le enseñaban a asimilar un poco ese tema de la mala noticia y cómo transmitirla al familiar. Pero que haya una cátedra o un seminario que te hayan hecho de eso, no, pero sí estaba incluido dentro de la temática de psicología que se da en el área de medicina. A lo largo de su carrera ha presenciado o vivenciado algún momento o momentos en el que tuvo que dar una mala noticia, cómo se sintió, cuál fue su reacción. Sí, muchos momentos, no solamente como especialista, antes de hacer la especialidad como médico general, estuve enfrentada a esas situaciones. Trabajé en el área de UCI neonatal, donde la probabilidad de supervivencia al principio por muchas carencias no se garantizaban, entonces tuvimos momentos bastante dolorosos. Fue difícil, no fue fácil empatizar en esos momentos con los padres. Muchas veces lloré, porque también uno toma humanización y se encariña con los pacientes, entonces no era fácil. A veces sucedían estos momentos sin necesidad o sin nosotros pensarlos o esperarlos, y eso también a nosotros nos generaba dolor. Pero ¿cómo lo asumíamos? Bueno, también dábamos un abrazo, también dábamos palabras de consolación a los padres, y siempre ha sido difícil transmitir este tipo de noticias a los papás. ¿Cuáles son los posibles efectos que pueden generarse al dar una mala noticia? Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta de la gravedad de los pacientes, siempre nos anticipamos a todas estas eventualidades y a todos los fines que podría tener el paciente. Entonces siempre nosotros de manera con mucha anticipación, siempre le hablamos a los pacientes sinceramente de los riesgos que puede tener su familiar durante la atención, y eso de alguna manera hace que si sucede lo peor, que es lo que siempre se teme, la reacción no vaya a ser desmodulada o sea exagerada. Pero a pesar de que se hace una preparación, si el paciente está muy crítico y damos una preparación informativa de lo que puede pasar, nos encontramos con reacciones de todo tipo. Hay personas que con el dolor salen de su casilla, a veces nos hemos enfrentado a agresiones a nuestra integridad como personas en el cargo, y no es fácil. Vuelvo y lo repito, sigue siendo difícil. Bueno, ¿hay algún apoyo o recurso disponible para lidiar con esta situación? Bueno, aparte de nosotros que somos los primeros psicólogos del familiar, existe el servicio obviamente de psicología clínica. Hoy en día las instituciones en su mayoría cuentan con este servicio. La debilidad de este servicio es el horario de atención, que generalmente está enmarcado en los horarios de oficina, y muchas veces este tipo de situaciones lamentables con las que tenemos que transmitir malas noticias a los familiares no están en ese horario de cobertura, y muchas veces somos nosotros o el personal de enfermería los que tienen que rodear al familiar para poder darle un poquito de contención en estos momentos. Para usted, ¿cuál es la mejor manera de comunicar una mala noticia a sus pacientes y familias de manera efectiva y comprensiva? Bueno, siempre debe ser personal. Si en lo posible se debe hacer personal, mirando a la persona a los ojos, tratando de utilizar un mensaje lo más claro posible, con las palabras más sencillas, pero siempre manejándonos con total honestidad en cuanto al estado del paciente. Porque si nosotros empezamos a mejorar ese paciente con nuestras palabras y de repente pasa lo que no queremos que suceda, que es el fallecimiento o el deceso, puede ser un choque emocional para el paciente porque él lo creía mejorando o lo creía bien y de pronto no era así. Entonces, si somos sinceros en cuanto a los procesos que va teniendo el paciente en su evolución, que muchas veces no es de mejora, sino de deterioro,
al momento de dar la información va a ser mucho mejor la asimilación que van a tener los familiares. En el lugar que elabora, ¿qué medidas se están tomando para garantizar la comodidad y el bienestar del paciente y su familia durante este tiempo? Normalmente cuando tenemos pacientes críticos, que sabemos que su estado no está garantizado, que no sabemos, que es incierto, solicitamos anticipadamente el servicio de psicología. De esta manera nosotros también pues garantizamos que el momento en que el paciente tenga un cambio no esperado o de pronto esperado pero que sabemos que no es bueno, ya los familiares están preparados en cuanto al final del caso. Como profesional de salud, ¿cómo podría apoyar mejor al paciente y a su familia durante este proceso de duelo? Bueno, nosotros desde que ingresa el paciente, si ingresa, de manera como ingrese, siempre apoyamos esta situación de manera clara y efectiva en nuestra información. Si nosotros desde el principio que ingresa el paciente estamos siendo honestos con toda la información y con todos los procesos y procedimientos que se le realizan al paciente, siempre vamos a obtener pacientes más comprensivos, más resilientes, que aceptan, con los pediatras, con la comunidad médica, con que mejor reaccionan los familiares, porque siempre desde el principio estamos informando y estamos haciendo como entrega informativa por los turnos cuando tenemos un paciente crítico. Y para finalizar, ¿tiene alguna opinión individualista o algún mensaje que quiera dar respecto al tema? Bueno, aquellas personas que les es difícil asimilar el duelo, lo digo desde el punto de vista profesional, siempre hay que armarse de herramientas que te permitan comunicar mejor a los familiares estas situaciones. Al principio, repito, siempre ha sido difícil, pero a medida que uno va ganando experiencia en estas situaciones, va perfeccionando, digamos, el lenguaje con que se dirige a ellos, va teniendo mejor acercamiento y hay que tratar desde el principio de hablar con las personas, ser siempre esa cara amable, saludarlo, mirarlo a los ojos, así le vayamos a comunicar una mala noticia, no ocultarnos, no escondernos, porque ellos van a malinterpretar ese tipo de acciones. Listo. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos esta entrevista. Muchas gracias, doctora, pues por abrirme el espacio y permitirme pues, la